Hola, jovencitos y jovencitas. Vamos a desarrollar algunas preguntas sobre los temas de diagnóstico por ADN, ligamiento y polimorfismo. Bueno, comencemos con este primer problema que ya ustedes lo habían visto en clase pasada. Tenemos este heredograma, ¿no? Tenemos este gel y nos dicen pues que esto es un análisis por Saunders Blot de un RFLP, de un polimorfismo de longitud de fragmentos de restricción. Y vemos pues que claramente hay dos alelos, ¿no? A uno que le llaman 1, el alelo 1 que tiene alto peso molecular y el alelo 2 que tiene bajo peso molecular. Y además nos dicen que la intensidad de la banda, ustedes ven que en algunas bandas está más intenso que en otros, refleja diferencias en la cantidad en el ADN servido y no en el número de copias que tiene. Entonces nos preguntan, ¿qué tipo de herencia muestra el árbol genealógico? Pues claramente vemos pues, que los varones son los afectados y que muestran una sola banda, ¿no? Y por otro lado, que los varones normales también muestran solo una sola banda, ¿no? Una sola banda. De tal manera que esto apunta a que es una herencia recesiva. Una herencia ligada al X. Y que las mujeres, la mayoría, presentan las portadoras, teniendo presente que son ligadas al X, que tienen las mujeres 2X, pero tendrían un X golpeado. Las portadoras tienen dos bandas, miren. Dos bandas. Y las mujeres normales, básicamente, tienen una sola banda, ¿no? Entonces, claramente nos está mostrando que es una herencia ligada al X y es recesiva. ¿Por qué? Pues por lo que ya dijimos, varones son con una sola banda y la mayoría de las mujeres con dos bandas. Y por otro lado, la segunda pregunta es, ¿cuál alelo está ligado a la enfermedad? Entonces, claramente vemos pues, que los varones afectados presentan la banda del alelo 2. Mírenlo. Alelo 2, alelo 2, ¿no? Alelo 2 y alelo 2, ¿no? Y que las madres portadoras de ellos, ¿no? Miren, tiene el alelo 2. Y la abuela, por línea materna, también tiene el alelo 2, ¿no? Observen la sonda, es importante que lo aprendan bien. Observen que la sonda genera dos. ¿No? Acuerden que un RFLP es producto de cortar, ¿no? De manera secuencia específica por una enzima de restricción, en este caso EcoR1, que corta y corta en el alelo normal, pero en el alelo mutado que se asocia, o en el RFLP que se asocia con la mutación, aparece una secuencia palindrómica nueva, entonces aparece un nuevo sitio de corte, por eso esta sonda reconoce este fragmento y que es de más bajo peso molecular, por eso corre más rápido en el gen, ¿no? Bueno, muy bien. Pasemos a la segunda pregunta. Nos preguntan perdón. La pregunta es, ¿hay potencial relación de ligamiento entre el alelo responsable de la característica y el RFLP? Y bueno, entonces, ¿qué nos dice el enunciado? Nos muestran este pedigrí, también con un Saunders Blot, ¿no? Para RFLP en humanos. Nos dicen que la figura rellena representan individuos expresando una característica hipotética, esto es un caso hipotético, dominante, condición dominante para lengua azul. Regiones sombreadas dentro de los homólogos representan secuencias que la sonda hibrida para el análisis Saunders. O sea, aquí estos sombreados son en la sonda. Flechas indican sitios de corte utilizados para el análisis Saunders. Entonces, ¿qué vemos? Nos preguntan, pues, que en base a este heredograma y en base a este gel y en base a estas, señalando los sitios de corte y la sonda,
que si hay potencial relación de ligamiento entre el alelo responsable de la característica y el RFLP. Claro que sí. Observemos que la sonda reconoce dos alelos. Uno de 3.5 kilobases, el pesado, ¿no? Que correlaciona con el alelo normal, ¿no? Observen los señores normales, tienen un solo alelo, ¿no? ¿No? ¿De acuerdo? Que es el alelo normal, y el otro de 1 kilobase que correlaciona con el alelo de la enfermedad, que claramente lo nos muestran estos individuos, ¿no? 2,1, 2,4, 3,3 y 1,1. ¿Sí ve? Mírenlo aquí. Todos los afectados tienen esta RFLP de bajo peso molecular. De tal manera que podemos decir que ese RFLP resultó porque apareció un sitio de restricción nuevo asociado con el alelo de la enfermedad, que es este de aquí, ¿sí ve? Este es un sitio de restricción nuevo que se asocia, de pronto el gen está por acá, corriente abajo, ¿no? El gen con la mutación y aquí está el gen normal. Entonces fácilmente se resuelve el caso. Listo, vemos este otro caso. Nos dicen pues, nos presentan nuevamente un heredograma, un gel con dos RFLPs y nos muestran cómo es la sonda y los sitios de restricción, donde corta. Dice, se utilizó análisis de pedigrí para determinar si un marcador genético se hereda con una enfermedad, ¿no? Esta es la enfermedad. Este individuo está afectado. Se muestran resultados de análisis Saunders-Blot de ADN digerido con endonucleasas de restricción. ¿Qué conclusiones podemos sacar a partir de estos datos? Bueno, volvemos a lo mismo. La sonda reconoce dos alelos, ¿cierto? Uno de 1.15 kilobases que correlaciona con el alelo normal y otro de 1.35 que correlaciona con el alelo de enfermedad. Y vamos a llamar al alelo de enfermedad en minúscula, ¿cierto? ¿Por qué le llamamos en minúscula? Pues porque este es un patrón de herencia claramente de condición recesiva, ¿no? Donde el afectado tiene una sola banda y los padres son heterocigotos. Entonces, el individuo afectado 2,2, ¿cierto? Este afectado es 2,2, es porque en ambos cromosomas él es así. 1,35 kilobases, el fragmento está en cis con el alelo de la enfermedad y el otro cromosoma heredado de la mamá, por ejemplo, también lo tiene. 1,35 kilobases y el alelo de la enfermedad. Presenta una sola banda. Y como es de esperar, los padres deben ser portadores. Mírenlo aquí. El padre tiene la banda de alto peso molecular que se asocia con el alelo normal y la banda de bajo peso molecular que se asocia con el alelo de la enfermedad, lo mismo en la mamá. Entonces, muy seguramente, ¿qué fue lo que pasó? Que el RFLP de 1,35 kilobases resultó porque apareció sitio de restricción nuevo asociado con alelo de la enfermedad, ¿no? Aquí lo vemos. Este es el normal. Y observen que si aquí aparece un nuevo sitio de restricción y digamos que por acá está el alelo de enfermedad, entonces va a cosegregar con un RFLP de 1.15 kilobases. En cambio, aquí si el alelo es el normal, va a cosegregar con una banda, un polimorfismo de 1.35 kilobases. Muy bien. Pasemos a esta pregunta. Figura muestra resultados de análisis de huella dactilar de ADN para una sonda de locus único entre un hombre, una mujer y sus 4 hijos. ¿Cuál de los niños se podría descartar como hijo biológico de su padre? Entonces, aquí tenemos el gel, tenemos las bandas. Observen que en cada individuo tiene 2 bandas, ¿no? ¿Sí? Cada individuo tiene 2 bandas. Si enumeramos las bandas, entonces de mayor a menor, entonces tendríamos 4 bandas. Pongamos que esta es la 4, que esta es la, que esta es la 1, bueno, ahorita miro a ver cómo fue que yo las enumeré. No los vaya a confundir. Importante pues que para cada marcador, en este caso, máximo cada individuo va a tener 2 bandas por locus, si es heterocigoto, por supuesto. Entonces, analicemos el padre. ¿Cómo sería el padre? El padre sería 1, 4, ¿cierto? Y la madre sería 2, 3, ¿cierto?
El hijo 1 sería 1, 3. Si lo nombramos aquí, 1, 3, ¿sí? 1, 3. ¿El 3 de quién lo recibió? De la mamá. ¿El 1 de quién lo tuvo que haber recibido? Del papá, ¿no? El hijo 2, miremos el hijo 2. ¿El hijo 2 cómo es? 2, 4. ¿El 2 de quién lo recibió? De la mamá. El 4 tuvo que haberlo recibido del papá. Aquí lo vemos. Aquí está. Y el hijo 3 sería 1, 3. Igual, ¿no? Hijo 3. 1, 13. ¿El 3 de quién lo recibió? De la mamá. El 1 del papá. Y el otro hijo también, 2, 4. El 4 del papá y el 2 del papá. Por lo tanto, todos podrían ser hijos del Señor para ese locus marcador. Pero recuerden que una prueba de paternidad tiene al menos una prueba de paternidad que verdaderamente tenga un poder de exclusión de más del 99.99%. No solamente se utiliza un locus, sino hasta 20 o más loci. Listo, tenemos esta enfermedad, tenemos el heredograma, ¿no? El heredograma con los individuos afectados, tenemos el GEL y tenemos los RFLPs. Listo. Es un RFLP que además nos dicen que está a 15 centimorgan del locus para la enfermedad, que es una enfermedad del defecto espinal autosómica dominante que se asocia con el alelo B. Entonces nos están diciendo que el locus de la enfermedad se llama B y que el alelo de la enfermedad es B mayúscula. ¿De acuerdo? Y nos dicen que utilizaron un RFLP que está a 15 centímetros de distancia del locus de la enfermedad. Y nos dice que una pareja decide tener descendencia, aunque uno de ellos, el 2-1, ¿no? 2-1, al igual que su madre, 1-1, presentan la enfermedad. Se muestra el análisis de ADN de miembros de la familia y del descendiente por nacer, y le hacen Sounder Blood a todos, a todas, a los padres de los que van a tener el niño. Y nos hacen estas preguntas. Entonces, tenemos que detenernos a verlo, a analizarlo despacio, ¿no? Entonces, primero, ¿qué vemos? Que hay dos familias. La familia de la señora o de la esposa, el gen está corriendo. En la familia del esposo, el gen no está corriendo. Eso es una primera precisión. Nos dicen que la enfermedad es autosómica dominante y nos dicen que el alelo de la enfermedad lo llaman B mayúscula. ¿De acuerdo? B mayúscula. Y el alelo sano es B minúscula. Por lo tanto, tenemos que pues los individuos van a ser homocigotos B minúscula van a ser sanos y los individuos que tengan el B mayúscula van a ser afectados. Pero necesitamos hacer un análisis con el locus RFLP, ¿no? Y encontraron que los polimorfismos eran informativos, pero que dependían de la familia estudiada. De hecho, encontraron 5 alelos, el 1, el 2, el 3, 4 y 5, pero que dependía de cuál familia se estudiaba, si la del esposo o el de la esposa. Y eso lo tenemos que precisar bien. Entonces, claramente tenemos dos familias, una con la enfermedad genética, hay afectados, y la otra sin la enfermedad. De tal manera que podemos decir que la familia con el gen de la enfermedad, la de la señora, el RFLP de 5 kilobases está en cis con el alelo B. ¿Qué quiere decir cis? Que están en el mismo cromosoma y están cerquita. Esta es la nomenclatura. ¿Por qué decimos que 5? Porque miremos. Mire, esta es la señora afectada, la esposa afectada, y ella tiene el 5 y el 2 y el 3. El papá, que es normal, no tiene el 5. En cambio, la mamá, que sí es afectada, también tiene el 5. Por lo tanto, sin duda, el RFLP de 5 kilobases está corriendo, que es está corriendo con el alelo B mayúscula, que es el enfermo. Y los otros, el de 2 y el de 3, están corriendo con con el alelo B minúscula, que es el sano. Pero observemos que en la familia sin el gen de la enfermedad, la del señor, observen
que el RFLP de 5 kilobases no se asocia con el alelo enfermedad, por lo tanto, si aparece en los individuos de esta familia, estaría B minúscula en cis con RFLP de 5 kilobases. Acuérdense del concepto de desequilibrio de ligamiento. Entonces aquí lo vemos, ¿no? Miren que este señor es normal, tiene 3 bandas, una de 5, una de 4 y otra de 1. La de 5, y él es normal, por lo tanto el 5 no está asociado al alelo de enfermedad, sino al alelo sano. Entonces, listo, ya teniendo eso claro, ya lo demás es sencillo. Nos preguntan, ¿cuál es el genotipo de 2-1? De 2-1. 2, de 2-1. Entonces, miremoslo. Entonces, ¿cuál es el genotipo? Pues que ya lo sabemos. 5 está en cis con B mayúscula y B está en cis con 2 y 3. ¿De acuerdo? Sin duda, no hay duda, no hay problema. ¿Cuál es el genotipo de 2-2? Entonces tenemos 5 y 1, 4. Entonces tendríamos 5 con el B minúscula y B con el 1 más 4, que es estos dos polimorfismos que no se asocian con enfermedad. ¿Cuál es el genotipo de 3-1? Entonces miremos 3-1, mire 3-1. Entonces sería 1-4 que lo recibió del papá, 2-3 que lo recibió de la mamá. 2-3 ¿con quién está? Con B minúscula. 1-4 ¿con quién está? Con B minúscula. Por eso, ¿qué podemos decir de este individuo? Que él va a salir homocigoto sano, normal. Pero, o sea, que ¿cuál es el genotipo? Va a ser B1 más 4 del papá, ¿cierto? Que recibió B1 más 4 y B2 más 3. ¿Cierto? B1 más 4 del papá, B2 más 3 de la mamá. Ahora, ¿cuál es la probabilidad? Como nos hablan, como nos dan un dato, ¿verdad? Nos dan el dato de que el RFLP está a 15 centimorgan, entonces, ¿qué nosotros podemos decir? Como el marcador ligado está a 15 centimorgan, esto significa que la probabilidad de generar gametos recombinantes es del 15%. Por tanto, la probabilidad de que 3-1 sea afectado, ¿cierto? Que tenga el alelo B mayúscula, 2 más 3 porque ocurrió entrecruzamiento, la enfermedad, por tanto, de que tenga la enfermedad va a ser de un 15%. Y la seguridad de la prueba, cuando nosotros le decimos a esta señora, mire, como el marcador ligado hasta 15 centimorgans, pues usted verdaderamente tiene una probabilidad de tener este niño sano del 85%. Bueno, muy bien. Pasemos a este otro problema. Figura muestra parte significativa de una autorradiografía resultante de analizar con una sonda de un locus solamente varias muestras de ADN en una investigación de violación. Entonces, miremos. Estas son las muestras. La 1, muestra conocida de sangre de la víctima, la 1. La 2, muestra conocida de sangre del sospechoso A. La 3, muestra conocida de sangre del sospechoso B. 4 es la escalera alélica, es decir, los marcadores de tamaño, porque recuerden que esto es un gel, donde se separan es por tamaño, esta siendo la banda más liviana y esta siendo la banda más pesada. O sea, esto es como un referente, ¿no? Del tamaño de los fragmentos que se generaron. La línea 5, fracción femenina de la muestra vaginal de la víctima, o sea, le hicieron un raspado de la vagina y entonces cuando analizan la vagina, resulta que la fracción femenina es esta y la fracción masculina es esta, ¿no? O sea, en realidad aparecerían 3 bandas, esta y esta. Nos preguntan, si usted fuera el analista de ADN, ¿qué conclusión sacaría? Bueno, la respuesta es la B, la otra ustedes la miran. ¿Cuál es la respuesta? Sospechoso A queda excluido, claro, este es el sospechoso A, ¿no? Mire, esta es la fracción, ¿cómo es? Aquí tenemos la prueba del delito, ¿no? La prueba del delito sexual. Entonces tenemos que la prueba del delito sexual nos arroja fracción femenina y fracción masculina, ¿no? Y resulta que observen que la fracción masculina del sospechoso A es esta, pero la de la prueba es esta. Por lo tanto, descartamos a A, pero claramente se señala que B
estaría involucrado, ¿no? No lo podemos descartar. Por eso la respuesta es sospechoso A, queda excluido como origen de prueba de delito, pero no se puede descartar al sospechoso B. Bueno, muy bien, pasemos a otra. Tenemos este pedigrí, ¿no? Observen que aquí hay un matrimonio consanguíneo. No nos muestran el RFL, la sonda, ni la banda ni las cortes de las enzimas de restricción. Simplemente nos muestran el gel y nos dicen pues que en el pedigrí los padres 1,1 y 1,2 son heterocigotos. Nos dicen que son heterocigotos para un alelo recesivo de fibrosis quística, FQ. Lo vamos a llamar así, FQ. Y también heterocigotos para un RFLP cuyos fenotipos son A y A minúscula. Se muestra en el diagrama del gel de electroforesis. Nos dice además que el RFLP está ligado al gen de la fibrosis crística con una frecuencia de recombinación del 12%, es decir, que está a una distancia de 12 centimorgans. Y que 1,1 y 1,2 son primos hermanos y que ambos presentan este genotipo, ¿cierto? En cis, el alelo A mayúscula, el RFLP de alto peso molecular, está en cis con el alelo normal. Y el alelo A minúscula del RFLP de bajo peso molecular está en cis con el alelo de la enfermedad, con FQ, por eso es minúscula. Listo, nos pregunta. Primera pregunta, el niño 2,6 acaba de nacer y nos pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que desarrolle fibrosis clística? Explica. Entonces ¿qué nosotros vamos a contestar? Claramente el niño estaría presentando el genotipo homocigoto FQA, FQA. ¿De acuerdo? Mírenlo aquí. Está recibiendo este de la mamá y este del papá, por eso un solo manchón. O sea que esto se asociaría con desarrollo de fibrosis quística, pero con una probabilidad de salir afectado de un 88%. ¿Por qué esto? Porque recordemos que hay un 12% de probabilidad de que en alguno de los padres haya sucedido entrecruzamiento y se genere un gameto recombinante FQ a minúscula, ¿cierto? Si esto recombina con esto, queda este aquí, ¿no? Y este queda con esto, ¿de acuerdo? Y la segunda pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que 2,1 sea portadora? Aquí tenemos a ella y tenemos este. ¿De acuerdo? Entonces, muy seguramente, como la gráfica nos lo muestra, el genotipo de 2,1 será heterocigoto, ¿verdad? Con el haplotipo que lleva el alelo de la enfermedad y el haplotipo que lleva el alelo normal. Pero bajo el mismo razonamiento de la respuesta anterior, la probabilidad sería el 88%, porque no sabemos si hubo entrecruzamiento. Ese es el problema con todo esto, con estos análisis indirectos, ¿no? Porque la distancia, claro, si el marcador ligado está en el mismo gen, pues la probabilidad de entrecruzamiento es prácticamente cero. Entonces decimos, está 0 centimorgan, la probabilidad de recombinación es cero. Y podríamos decir que casi que con un 100% de total seguridad de que no habría recombinación. Y hay total seguridad en la asociación genotipo-fenotipo. Bueno, vamos a ver este otro heredograma. Dice, heredograma representa segregación de una enfermedad muy rara y se muestra para cada miembro de la familia el tamaño de las bandas obtenidas en la visualización de un marcador ligado al gen causante de la enfermedad. Y la primera pregunta que nos hace es, explique modo de herencia del marcador y modo de herencia de la enfermedad. Entonces miremos primero el de la enfermedad. Claramente los afectados tienen una sola banda y en este caso es un varón, ¿no? Pero que todos los varones tienen una sola banda. Mire, este tiene banda de alto peso molecular, este de alto peso molecular, este de alto peso molecular, este de alto peso molecular. El único que tiene banda de bajo peso molecular y se haya afectado es el señor, ¿no? Por lo tanto, claramente podemos decir que es herencia ligada al X, ¿cierto? Recesiva. Porque los varones presentan una sola banda, las mujeres presentan dos bandas, ¿no? Las mujeres que presentan dos bandas en este heredograma serían portadoras, ¿no? Mientras que las mujeres que presentan una sola banda
serían homocigotas para el alelo normal, ¿no? Listo. Segunda pregunta. Indica si es posible que padezca la enfermedad algún hijo o hija de 3-1, 3-2, 3-3 o 3-4. Entonces, aquí tenemos 3-1. Homocigota normal, por lo tanto, riesgo 0. 3-2, varón afectado. Pero, ¿qué es lo que está afectado? El X. Por lo tanto, él no le pasa el X a sus hijos. Los hijos van a salir normales. Las hijas, la mitad de las hijas van a salir portadoras. 3-3. Homocigoto normal, por lo tanto, hijos e hijas van a salir completamente normales. Y 3-4, como ella, observen, 3-4, como ella es portadora, mírenlo, entonces la mitad de los hijos varones van a salir afectados y la mitad de las hijas mujeres van a salir portadoras. Recuerden que hay un factor que hay que recordar respecto a las mujeres, es la lionización, ¿no? Lionización favorable, lionización desfavorable, ¿no? Tercera pregunta. Explica si la parte inferior de la figura puede corresponder a un RFLP visualizado por el método de Sounder a la amplificación mediante PCR de un polimorfismo o a ambos. Bueno, de hecho el problema no nos lo muestra, pero es evidente, ¿no?, que puede corresponder a cualquiera, ya que tanto el RFLP visualizado por Sounder o amplificación del fragmento por PCR de un polimorfismo, pues claramente son marcadores genéticos. ¿Cuál es la definición de laboratorio, digamos, de un polimorfismo? Es de un marcador genético, es un marcador es que sea de fácil detección y que se presente muchas variantes en la población, o sea, que sea polimórfico. Bueno, pasemos entonces ahorita a este problema, que también nos toca analizarlo a pedacitos. Dice, aunque se desconoce la identidad del gen HEI que causa enfermedad autosómica recesiva que resulta letal durante infancia, se ha establecido que se encuentra en una región del cromosoma 5 humano, o sea, el gen mapea en el cromosoma 5. Uno de los 4 hijos de una pareja presentó dicha enfermedad, tal como lo muestra el árbol genealógico. Aquí lo vemos. Primera pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que 2-5 salga afectado? Entonces, claro, si esto es una condición autosómica recesiva y él sale afectado es porque ellos son portadores, por lo tanto ellos son así, los gametos que produce son estos, y para que se configure el afectado, la probabilidad es de 1/4. ¿De acuerdo? Ahorita, listo. Pues necesitamos un valor más preciso, ¿no? Y esa es la ventaja de utilizar estos marcadores. Se intentó diagnóstico prenatal del 5º hijo de 1-2, ¿no? Claro, tiene un hermano afectado que tiene probabilidad de salir afectado. ¿Cuál es la probabilidad? Que él salga afectado, ya lo averiguamos, 1 en 4. Empleando para ello un RFLP ligado al gen HEI. Alelos normales y mutantes del gen HEI se denominan H mayúscula al normal, H minúscula al mutante. Y los alelos del RFLP se denominan 7, 9 y 12. Aquí lo ven, 7, 9 y 12 kilobases. Según los tamaños de las bandas que manifiestan en el análisis de Sounder de la figura. Observen que el análisis de Sounder nos muestra análisis de 5 individuos de los 7 que son en la familia. Y nos preguntan, indique el genotipo de los individuos 1-1 y 1-2, o sea, este y este. 1-2 ya lo sabemos, ¿no? Ya que sabemos, ¿qué podemos decir del 1-2? Que en base al afectado, esto está malo, disculpen, aquí no debe ser H mayúscula, sino H minúscula, ¿no? H minúscula debe ser aquí. El afectado debe ser homocigoto para el alelo recesivo, ¿no? ¿Y con quién correlaciona? Con la de 9 kilobases. Por lo tanto, sería H minúscula 9 en un cromosoma, H minúscula 9 en el otro cromosoma. Entonces, la señora 1-2, que es esta, ¿cómo sería el genotipo? H minúscula 9 y H mayúscula 12, ¿cierto? 1-2. H mayúscula 12, H minúscula 9. ¿De acuerdo? ¿Y cuál sería el del 1-1? Entonces miremos el del 1-1. Observen que
la señora produce las bandas 9 y 12, pero el señor produce bandas 12 y 7, ¿sí ven? 12 y 7. Mire, 2, 3 es este, tiene 12, la banda de 12 kilobases que es de la mamá y la 7 que debe ser del papá. Por lo tanto, el papá, ¿cómo debe ser? H mayúscula 7 y el afectado que debe ser H minúscula 9. ¿De acuerdo? Listo. Nos preguntan, ¿qué hijos sanos de 1,1 y 1,2 son portadores del alelo H minúscula del gen Hey? Entonces, nosotros nos vamos a enfocar en el alelo H minúscula que cosegrega con 9. Entonces, ¿cuáles son los que cosegrega con 9? 2, 4 y 2, 5, ¿no? De tal manera que podemos decir, ¿qué podemos decir? Que los portadores del alelo H del gen Hey son 2, 4, ¿cierto? 2, 4, que es este, aquí lo lleva el portador, y 2, 5, aquí lo lleva el portador. Aquí yo puse 2, 1, pero es falso. ¿Por qué? Porque acuerden que el 2, el 2, bueno, el 2, 1, no lo sabemos porque no tenemos las bandas. Este 2, 1 no lo sabemos. No sabemos si es portador o si es homocigoto normal. ¿Ok? O sea que esto también. Ahora, cuando les envíe las diapositivas, ya se le envió corregido con esto, quitándole este y poniendo aquí el H minúsculo. Listo. Y la última pregunta. ¿Cuál es el diagnóstico de 2,5? Entonces, nos ubicamos acá. 2,5. ¿Se acuerda que habíamos dicho antes del análisis RFLP que la probabilidad de salir afectada era de 1/4? Bueno, ahorita qué le vamos a decir, mire, no tiene probabilidad de salir afectado. Usted va a salir portador, mejor dicho, ¿cierto? Pero, ¿con qué seguridad le vamos a decir eso? Que va a depender de la distancia entre el locus RFLP y el del gen. Como el problema no lo... el problema no lo dice. Entonces le decimos, mire, por el genotipo de los RFLPs va a salir portador. Pero le tendríamos que precisar, mire, como está a tanto de centimorgan de distancia del gen, la probabilidad es tanto. ¿De acuerdo? Eso es importante. Listo. Tenemos este árbol genealógico, obsérvenlo. Nos dicen que muestra herencia autosómica dominante de alteración de la visión y que el genotipo de los individuos de las 3 últimas generaciones de una familia para un polimorfismo y también nos muestra el genotipo de los individuos de las 3 últimas generaciones de una familia para un polimorfismo en una región del cromosoma 2. Este polimorfismo se visualizó por Saunders-Bolot, pero observen, empleó sonda del gen de la cristalina beta, o sea, propiamente del gen. No nos dice exactamente de dónde, pero del gen. Una proteína del cristalino. Nos dice si es del exón tal, del intrón tal, o que abarcó tantos exones, tanto intrón, no lo dice. Pero si nos dice, está en el gen. Entonces, la pregunta es, ¿apoya la figura la hipótesis de que el gen de la cristalina beta causa la enfermedad en estudio? Explica tu respuesta. Entonces, miremos que todos los afectados son heterocigotos para el marcador y presentan en común el alelo A. Mírenlo. Afectado A, heterocigoto A, afectado, heterocigoto A, heterocigoto A, heterocigoto A. Todos, ¿sí ven? Por lo tanto, ¿qué sugiere? Que como presentan en común el alelo A, claramente el marcador A siempre cosegrega con el gen de la enfermedad. ¿De acuerdo? Por lo tanto, es muy sugestivo de que el gen de la cristalina beta causa la enfermedad en el estudio. Bueno, se extrae ADN genómico de miembros de una familia en la que existen afectados para una enfermedad autosómica dominante. ¿No? Aquí lo vemos. Enfermedad autosómica dominante, heredograma con 3 generaciones. La enzima de restricción usada fue PBUL1 y los fragmentos se separan en gel, ¿no? Como ustedes ven, ¿no?
Y se hizo un análisis Sounder Blot con sonda que detecta RFLP. Nos preguntan, ¿está ligado el RFLP al gen causante de la enfermedad? Bueno, entonces analicémoslo despacito. Muy bien. Entonces miremoslo. ¿Está ligado? Sí se encuentran ligados, es la respuesta. Y entonces hagamos el esquema para explicar mejor por qué se encuentran ligados. Estamos diciendo que hay dos generaciones y hay dos genotipos. Hay tres generaciones. Las generaciones 1 y 2 presenta una asociación, un haplotipo asociado, pues, con la enfermedad, pero la generación 3 cambia. Entonces, miremoslo despacio. Entonces, para generaciones 1 y 2, observemos, hasta aquí llegan, de la misma familia, 1 y 2, ¿sí ven? En la generación, ustedes ven que los afectados, ¿no? Tienen dos bandas, ¿sí ven? Dos bandas. Acuérdense que esta es una condición dominante. Y que los normales, los sanos, tienen una sola banda. Claro, producto de que son sanos, ¿no? Que son homocigotos, miren, una sola banda. Y la banda con que se asocia el alelo sano es con el RFLP 2 kilobases. Es decir, que si llamamos A mayúscula al de la enfermedad y A minúscula al sano, entonces A minúscula correlaciona con 2 kilobases, cosegregan, por eso lo ponemos aquí en cis. A minúscula sano con RFLP de 2 kilobases. ¿De acuerdo? Y el de la enfermedad, observen, A mayúscula correlaciona con el de 3 kilobases. Mírenlo aquí, 3 kilobases, 3 kilobases, 3 kilobases. Todos los afectados con 3 kilobases, ¿sí? ¿De acuerdo? Bueno, muy bien. Y de tal manera que ya para las generaciones 1 y 2 ya definimos los haplotipos. El alelo de la enfermedad cosegrega con el RFLP de 3 kilobases y el alelo sano cosegrega con el RFLP de 2 kilobases. En cambio, para la generación 3 cambia la cosa. Porque claramente aquí, ¿qué esperaríamos? Si fuera igual que este caso, miren, tiene la de 3 y la de 2, pero no sale afectada. Para nada sale afectada. ¿Sí? No sale afectada. Los afectados salen es cuando no tienen banda de 2 kilobases. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, claramente el patrón de bandas cambia. El individuo 2.8, observen, procede de otra familia. No tenemos datos de la familia donde procede. Y ellos tienen 7 hijos, de los cuales 3 salieron afectados. En el individuo 2.8, observen, el alelo A normal se asocia con la banda de 3 kilobases. ¿Sí lo ven? Por eso los homocigotos. ¿Sí? Es homocigoto. ¿Por qué sale afectado? Porque recibió el A de 3 kilobases de la mamá, pero recibió el de 3 kilobases del papá que está con el alelo enfermo, ¿cierto? Con la mutación. ¿De acuerdo? Entonces, claramente, cuando entra la señora, aquí el patrón de bandas cambia y por eso decimos que los afectados van a ser A mayúscula, A minúscula, donde A esto es lo que recibe el papá, ¿no? Y es lo que recibe la mamá, ¿cierto? Por eso lo ponemos de color diferente. Y los sanos, ¿por qué van a salir homocigotos sanos? ¿Por qué? Porque reciben del papá, ¿cierto? Y de la mamá. ¿De acuerdo? ¿Sí o no? Por eso salen sanos, mírenlo. Sano, 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 sano. ¿Sí? Listo. Entonces nos dice el individuo afectado 3.7, resultado. Porque la pregunta es, espérate. La pregunta, ¿está ligado el RFLP al gen causante de la enfermedad? Entonces dijimos sí, pero podría haber el cuestionamiento. ¿Por qué este individuo afectado, por qué 3.7 sale afectado? ¿No? Esa es la pregunta, ¿verdad? Porque mire, salió afectado, ya sabemos por qué, también salió afectado. Pero ¿por qué salió afectado? ¿No?
Entonces, miremoslo. Sale afectado porque es resultado del entrecruzamiento entre el RFLP y el gen causante de la enfermedad en el padre heterocigoto 2.7. Miremos el padre heterocigoto. 3 con el gen de la enfermedad o el alelo de la enfermedad y 2 con el alelo sano. Entonces, los gametos no recombinantes van a ser estos. A, 3 kilobases, y A minúscula, 2 kilobases. Y los recombinantes, si lo pongo en diferente color, ¿sí ve? Serían A mayúscula, 2 kilobases, ¿cierto? O entrecruzamiento, A con 2 kilobases, y el otro sería A minúscula con 3 kilobases. Y la señora, como es homocigota para el de 3 kilobases, todos sus gametos van a ser A minúscula 3 kilobases. Por lo tanto, 2,7, ¿por qué salió afectado? Porque recibió A mayúscula por entrecruzamiento, véalo aquí, con 2 kilobases, y el otro es 3 kilobases con el A minúscula. Claramente queda pues resuelta la situación. Eso es lo que decimos con el tema de los diagnósticos indirectos. El tema del entrecruzamiento te puede llevar a dar falsos positivos, por ejemplo, o falsos negativos. Bueno, muy bien. Listo. Tras una búsqueda de otro problema, tras una búsqueda de marcadores moleculares humanos, se diseña sonda complementaria al ADN genómico en la región indicada en el esquema, como lo vemos aquí, que permite diferenciar 3 alelos distintos, el A1, el A2 y el A3. Observen dónde está la sonda. ADN extraído de diferentes individuos se corta con esta enzima restricción, se realiza electroforesis, se transfiere ADN posteriormente a membrana de nylon, o sea que esto es un Sounder blot. Esta membrana se hibrida con sonda marcada radiactivamente y se realiza autorradiografía. Y nos piden, dibuje esquemáticamente el resultado esperado para un homocigoto para A1, un heterocigoto para A1-A2, un homocigoto para 2 y un heterocigoto para A1-A3. Entonces aquí tenemos, ¿no?, las sondas. Observen, esta es la sonda acopla en esta región, ¿no? Y el individuo A1, observe que tiene 3 lugares de corte. Si corta aquí, entonces este no se va a observar porque la sonda no va a acoplar, pero la sonda sí acopla aquí. Por lo tanto, A1 va a presentar un RFLP de 3 kilobases. Y si nos dicen que es homocigoto, entonces va a ser así, una sola banda. ¿De acuerdo? Homocigoto. Miremos el A2. Observen que el A2 solamente tiene 2 sitios de corte, ¿de acuerdo? 2 sitios de corte. La sonda acopla por aquí, por lo tanto esto va a tener 5 kilobases. Y nos dice que el individuo tiene A1 y A2. Por lo tanto, A1 es 3 kilobases, el alelo A1, y el alelo A2 es de 5 kilobases. Aquí lo tenemos. Nos dicen que es homocigoto por A2, entonces una sola banda, ¿cierto? De 5 kilobases. Y nos hablan luego de A1, A3. ¿De acuerdo? A1, A3. Entonces, observemos que la sonda viene hasta este pedazo más o menos así. Entonces, claro, hay 2 sitios de corte aquí, uno aquí, otro aquí, ¿no? Y entonces queda este de 2 kilobases y este de 1 kilobase. Recuerden que este no, porque la sonda no acopla ya, ¿no? Por eso este kilobase este fragmento no se va a visualizar con la sonda radiactiva. Entonces, ¿cómo va a ser un individuo alelo A1, A3? Entonces, el A1, A3 va a tener el A1, que es el de 3 kilobases, y el 3, y el del alelo A3, que va a tener el de 2 kilobases y el de 1 kilobases, como lo ven aquí. Bueno, y finalmente, miremos este caso. Llega a asesoría genética un señor de grupo sanguíneo O y refiere que la esposa es del grupo sanguíneo AB y tienen 4 hijos. El mayor es del grupo A, otro es del grupo B, otro es del grupo O y el menor del grupo AB. La mamá del señor, ¿cierto? Del señor duda de que él sea el padre del niño grupo sanguíneo AB y del niño del grupo sanguíneo O.
ese señor va y le consulta y entonces le pregunta, bueno, esta situación, ¿usted qué me aconseja? Entonces, ¿usted qué le aconsejaría? La pregunta. Entonces, la respuesta es, le diría que si duda de la paternidad, se hiciera prueba de paternidad por ADN, ya que hay que descartar que él sea un Bombay. De hecho, esto me pasó a mí una vez en consulta, por eso lo planteo aquí. Recordemos que el grupo sanguíneo ABO está controlado, entonces, ¿por qué damos esa respuesta? Pues porque recordemos que el grupo sanguíneo ABO está controlado por la interacción de dos loci, el locus ABO y locus H, acuérdense, hay epistasis. Recuerden que el locus ABO tiene tres alelos, el IA, el IB y el I. Y que hay cuatro fenotipos, el A, que se podría ser homocigoto para IA, o heterocigoto IAI. El B, que sería homocigoto para IB, o heterocigoto para IBI. O el AB, porque hay codominancia, que sería IA, IB. Y el O, que claramente es homocigoto para I. Entonces, claro, tenemos el locus H, que son los alelos H y H minúscula. Por lo tanto, hay dos fenotipos. H mayúscula y H minúscula. Acuérdense que si el fenotipo es H minúscula, ese es un Bombay, ¿no? Cuando se da esto, la homocigosis para el alelo raro H minúscula, eso es un Bombay. Entonces, el matrimonio es entre fenotipos O por AB. Claramente, como el señor es O, el señor puede ser verdaderamente O, pero heterocigoto para el alelo H para el locus H. O puede ser A, heterocigoto, Bombay, Bombay A, o Bombay B. Ahí, aquí me pasó que dice, a ver. Déjenme, yo pienso un momentito. Aquí debería ser B mayúscula, ¿no? Quiere ser B mayúscula, yo se los corrijo, discúlpenme. Sería A mayúscula, B mayúscula, H, o A mayúscula, B minúscula, o propiamente IIHH. ¿De acuerdo? La esposa AB puede ser AB, H, homocigota para H mayúscula, ¿cierto? O puede ser AB, heterocigota para H mayúscula, H minúscula. Ahora, si el señor es AB, H minúscula, o sea, si él es un Bombay AB, observen, él tiene el gen o el alelo A mayúscula y el alelo B minúscula, pero el fenotipo es O porque es un Bombay. Y si la esposa es heterocigota para el locus H y es AB, entonces ellos pueden tener hijos AB y O, que era la duda de la abuela, ¿no? De estos niños. Entonces miremos el caso. Esta es la señora. ¿Cuáles son los gametos que ella va a producir? Si ella es así, entonces ya producir A, H mayúscula, A, H minúscula, B, H mayúscula, B, H minúscula. Y el señor, como él es un Bombay AB, va a producir A, H minúscula, B, H minúscula. Observen que si se da esta unión, el fenotipo es A, que si se da esta unión, el fenotipo es O, por lo tanto explica que si se da esta unión, el fenotipo es AB, por lo tanto explica que si se da esta unión es O, lo explica, AB lo explica, AB lo explica, B, que no se preguntaba, pero tenían hijo B, ¿no? Y si se da esto, también es O. Claramente, la única manera de resolver el caso es con prueba de paternidad con STRs. Este señor que les cuento que en un caso así similar, se hizo la prueba de paternidad y se demostró que él era el padre biológico, por lo tanto, él era un Bombay, ¿no? Bueno, eso era todo. Espero, si tienen dudas, me las comenten, ¿no? Y estaremos, pues, atentos. Espero haya sido claro todo.